muchas gracias a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por la confianza y la idea de quienes están en este diplomado es que durante los siguientes minutos hagamos una reflexión sobre uno de los instrumentos más importantes en manos del Estado y particularmente de la administración para el ejercicio de sus competencias, de forma particular el llamado acto administrativo. Y ese instrumento es relevante por una sencilla razón, pues porque dentro de la toma de decisiones, al ser el mecanismo a través del cual el Estado impone sanciones, cargas, reconoce derechos, niega derechos, resulta trascendental, sin lugar a dudas, establecer unas estrategias óptimas de cómo debe configurarse ese acto administrativo a efectos de que en caso de ser demandado, a través de acciones como la nulidad simple, la nulidad del establecimiento del derecho o la nulidad por inconstitucionalidad, pues nosotros tengamos la capacidad de armar una defensa adecuada. Varias cosas creo que son necesarias de forma previa para poder adentrarnos en el tema que se les plantea. La primera de ellas, pues, es establecer que no es un instrumento cualquiera, es un instrumento que prácticamente está en todas y cada una de las actividades del Estado. Piénsenlo bien, la imposición, por ejemplo, de una sanción o el ejercicio de prerrogativas de poder se hace a través de actos administrativos. En la actividad contractual, tanto en la selección de contratistas, por ejemplo, el acto de adjudicación, el mismo pliego de condiciones, tratándose de la ejecución contractual, las cláusulas exorbitantes, la imposición de multas, en materia de servicios públicos, la resolución de peticiones, quejas, reclamos, en materia de fomento, todo aquello que tiene que ver particularmente con el reconocimiento de subsidios o de ventajas a determinados sectores o determinadas actividades económicas, tradicionalmente se hace a través de acto administrativo. Este acto administrativo tiene, digamos, algunas particularidades, por eso es un instrumento que yo vuelvo a insistir es relevante. El primero de ellos es su unilateralidad. Sin lugar a dudas, yo les decía que se trata de una prerrogativa de poder, porque allí el Estado realmente puede llegar, entre comillas, a imponer su voluntad. Cuando digo entre comillas, no estoy diciendo que el Estado ejerza competencias de manera arbitraria, sencillamente estoy estableciendo que una vez agotados los causas procedimentales y garantizados derechos fundamentales como el debido proceso, aun cuando el ciudadano o el destinatario del acto no esté de acuerdo, la administración puede tomar una decisión. Esto lo diferencia entonces de otros actos jurídicos que no son objeto de esta clase, como por ejemplo los contratos, en donde allí, pues obviamente estamos dentro de un instrumento bilateral. Y allí, pues lo que va a ocurrir es que obviamente nos vamos a encontrar en una confluencia de voluntades, aspecto que no es común dentro del llamado acto administrativo. También hay otro atributo que es relevante en el momento de cualquier demanda contra dichos actos o dichos instrumentos, y es que todo acto administrativo se presume válido. Eso quiere decir que el ordenamiento jurídico establece que cuando la administración toma una decisión, en principio esta se considera ajustada a la legalidad, de tal manera que quien demanda, pues lo que busca realmente es desvirtuar dicha presunción. Quiero aclarar que el único que puede desvirtuar dicha presunción es un juez contencioso administrativo a través de sentencia debidamente ejecutorial. Y esto nos ubica en un escenario perfecto, tratándose de ese atributo del acto administrativo, porque a diferencia de otros mecanismos procesales, en el caso de la nulidad simple y la nulidad de restablecimiento del derecho, no se predica el principio de iura nubit curia, que es propio de la reparación directa. Es decir, aquí nosotros no podríamos establecer el principio de dame los hechos que yo te daré el derecho, porque tratándose de mecanismos de control frente al acto administrativo, la justicia implica, y particularmente la legislación conlleva, que se trata de un modelo de justicia rogada. De hecho, la norma, el CEPACA, la ley 1437 del año 2011, establece como cargas procesales de quien va a demandar, no solamente que establezcan las normas violadas, sino además el concepto de la violación. Bajo esa premisa básica, el establecer las normas violadas y el concepto de la violación, este último, el concepto de la violación,
las razones por las cuales la persona que demanda la administración considera que el acto administrativo es contradictorio al ordenamiento jurídico, constituyen el marco de acción del juez de lo contencioso administrativo. Es decir, que el juez no puede apartarse en principio de ese marco, porque bajo esa lógica, si se apartara, estaría fallando extra o ultra petita. Es decir, que fallaría por fuera de lo pedido o más allá de lo pedido. Esto tal vez tiene muy pocas excepciones, como todo en la vida, en el derecho, nada es una regla matemática. La jurisprudencia de la Corte Constitucional señaló que frente a este principio de justicia rogada, el juez de lo contencioso administrativo podía romper la regla de no fallo ultra o extra petita en aquel evento en donde constate dentro del proceso que hay una violación flagrante, grosera, abusiva de un derecho fundamental. Pero vuelvo a insistir, tiene que ser algo de bulto, pues porque al final del día, obviamente un acto que estamos demandando por ilegalidad o por inconstitucionalidad, pero que nosotros estamos diciendo es que vulnera el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el juez exige que salte a la vista esa vulneración de derechos fundamentales. Pero adicionalmente en materia de derecho administrativo laboral, que es una de las materias en las que yo más dicto clase, pues a veces a los demandantes se les olvida, por ejemplo, pedir a título de restablecimiento del derecho algunos emolumentos que son propios de la relación laboral público, bajo el entendido que nos encontramos frente a derechos ciertos e irrenunciables. Allí el juez rompe un poco esa regla, pues porque obviamente no podemos negar derechos que se desprenden de la relación laboral una vez se ha declarado la nulidad del correspondiente acto administrativo. Serían estas las dos únicas excepciones. Ese atributo, por lo tanto, enmarca la actuación del juez, enmarca la defensa de la administración, quien en el momento de una demanda contencioso administrativa, principalmente de nulidad simple contra actos administrativos de carácter general o nulidad de restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter particular, pues lo que hace realmente o lo que debería hacer la administración es centrarse en responder de manera exacta, precisa, concisa el concepto de la violación que pues el demandante ha señalado. Ahora bien, aunque esto sea cierto, yo quiero, digamos, señalar algo que para mí pues resulta de bulto cada que dicto esta capacitación o este curso en el diplomado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y es que nuestra mejor defensa es la adecuada configuración de los elementos del acto administrativo. Esta es nuestra mejor defensa. Y lo digo de manera clara, casi que de manera sostenida, en negrilla, si alguien está tomando notas, y obviamente con resaltador, porque a diferencia de lo que ocurría en el Código Contencioso Administrativo anterior, cuando a mí me demandan un acto administrativo en el CCA, la persona quien el demandante tenía que aportar el expediente, los antecedentes del acto, o en su defecto, pedirle al juez que oficiara a la administración para llegar esos documentos al proceso contencioso administrativo. Si ustedes revisan la ley 1437 del año 2011, esa regla va a cambiar de manera significativa. En la actualidad, cuando alguien demanda un acto administrativo, aun cuando guarde silencio, el juez de lo contencioso administrativo tiene la obligación de darle la orden a la autoridad administrativa que allegue los antecedentes del acto administrativo. De tal manera que es una prueba que se incorpora de manera automática al proceso. La conformación adecuada de un expediente administrativo donde yo tenga de manera ordenada, cronológica y detallada desde el inicio del proceso hasta su finalización, con las notificaciones, comunicaciones que ordena la ley, en donde queden claras las fases de defensa que también son propias de cada procedimiento administrativo y se dé cuenta, por supuesto, del derecho de contradicción y de defensa, pues, perdón la cacofonía o la redundancia, son nuestra mejor defensa frente, obviamente, a la demanda de un acto administrativo, porque el juez va a tener sí o sí un panorama de cómo ese instrumento, pues, se generó, de si nosotros respetamos o no respetamos esa legalidad. Ahora bien, esto en cuanto a unas lógicas de defensa que, insisto, son propias de esta clase de mecanismos donde la justicia es absolutamente rogada. Pero para poder entender cómo se conforma adecuadamente un acto administrativo, creo que es indispensable que nosotros sepamos el concepto de acto administrativo. Por lo menos
el concepto que más ha aceptado no solamente la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino en general la doctrina colombiana. La doctrina colombiana y de forma particular, pues porque hay que reconocer, por supuesto, los derechos de autor en esta clase de capacitaciones, el doctor Jaime Orlando Santofimio, quien desde la década de los 80 escribió un libro de acto administrativo y actualmente en su compendio no ha variado dicha definición. En Colombia, el acto administrativo es toda manifestación unilateral de la voluntad producida por quien ejerce funciones administrativas tendiente a la producción de efectos jurídicos. Yo agregaría que además debe tener la connotación de definitivo a efectos de que sea cuestionable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando uno ve esa definición ya trae algunos elementos. De hecho, me voy a devolver. Definitivo. ¿Por qué hablar de definitivo es importante? Porque nuestro ordenamiento jurídico diferencia entre actos de trámite, actos definitivos y actos de ejecución. El acto definitivo es el que cierra la discusión. Es el que me niega el derecho, me otorga el derecho, me impone la sanción. Los actos de trámite sencillamente son aquellos que se dan dentro del procedimiento y cuyo efecto no es otro distinto que dar lugar a una nueva etapa procedimental. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio, el auto que cierra el periodo probatorio y obviamente da el plazo o sencillamente comunica el término para los alegatos de conclusión dentro del procedimiento sancionatorio, es un acto de trámite porque el único efecto que tiene es dar lugar a los alegatos de conclusión. No hay otro efecto distinto. Entonces, por regla general, esos actos de trámite tienen dos características. Pues lo primero es que obviamente contra ellos, por regla general, no proceden recursos, salvo que la ley diga otra cosa. Por ejemplo, en materia disciplinaria, contra el acto que niega una, varias o todas las pruebas proceden recursos, siendo un acto de trámite excepciona esta regla y los admite, pero esta es la excepción. La regla general es que no admiten recursos. Pero adicionalmente no son demandables y no deberían serlo porque yo lo que demando es el acto administrativo definitivo. Si en los actos de trámite que son anteriores hay defectos, yo no demando el acto de trámite, cuestiono esos defectos de forma al cuestionar jurídicamente, de nuevo valga la redundancia, al demandar el acto administrativo de carácter definitivo. Esa debería ser un poco la lógica de ese criterio. Ahora bien, el acto de ejecución no es una decisión de la administración. El acto de ejecución simplemente materializa el acto administrativo. Como su nombre lo indica, lo operativiza o lo ejecuta. De tal forma que allí nosotros nos vamos a encontrar con un contexto en el cual, pues, tampoco, por regla general, son demandables. Les coloco algunos ejemplos de actos de ejecución. Por ejemplo, cuando la Procuraduría General de la Nación destituye a Pedro, el acto administrativo definitivo es la destitución, pero la Procuraduría no es la autoridad nominadora. Así que ese acto de destitución se envía a la entidad correspondiente, pensemos Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el director de la agencia es el nominador y él va a expedir un acto separando a Pedro del servicio. El acto que separa a Pedro del servicio no es el acto administrativo a demandar porque simplemente está ejecutando una decisión. La decisión no la tomó el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La decisión la toma la Procuraduría General de la Nación. Por eso, en principio, tampoco es demandable. Ahora bien, podríamos también tener actos de ejecución derivados de jurisprudencia, de sentencias debidamente ejecutoriadas. Sí, muchas veces la justicia, tanto la justicia de tutela como la jurisdicción contencioso administrativa, le ordena a la administración que profiera actos administrativos. En una demanda, por ejemplo, en una sentencia, perdón, producto de una demanda en materia de empleo público, que sea favorable a las pretensiones del demandante, tradicionalmente la sentencia lo que me dice a mí es ordene el reintegro y por favor pague los salarios y prestaciones dejados de percibir. Pues la administración a través de un acto pues reintegra y además hace una liquidación de sus salarios y prestaciones sociales desde el momento de la desvinculación hasta el momento del reintegro. Ahí la administración no está decidiendo nada.
sencillamente está operativizando la decisión del juez. Esa es la razón por la cual el acto de ejecución no sería demandable, pues porque el asunto, que era si el despido fue adecuado o inadecuado, ya se debatió y sobre ese asunto tenemos una sentencia debidamente ejecutoriada. Volver a discutir lo mismo sería generar un enlace interminable, una cadena interminable de demandas sobre un mismo asunto, lo cual sería abusar del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Bueno, como todo en la vida, estas clasificaciones a veces pueden modularse y eso también impacta, por supuesto, en la manera en cómo nosotros acudimos a la administración de justicia y también cómo nos defendemos. Hay actos que pueden ser de trámites, pero a veces se convierten en definitivos. También yo coloco mucho ese ejemplo cuando dicto clases de empleo público. Yo les coloco un supuesto. En un concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de una universidad, que es lo que ordena la ley, se emite una lista de admitidos. Y Pedro va y se ve en la lista de admitidos. Para Pedro es claro que ese acto es un acto de trámite. Y lo es porque el único efecto que tiene frente a Pedro la lista de admitidos es que le permite continuar a la siguiente etapa, que en este caso sería la aplicación de las pruebas o la presentación de los exámenes. Pero cuando Juan va, Juan no se ve en la lista. Juan hace la reclamación correspondiente, administrativa, señalando que él sí reúne los requisitos del empleo, pero aún así la entidad encargada de la realización de los concursos le dice no, no tienes derecho a participar en el concurso. Esta respuesta de no tienes derecho a participar en el concurso no puede considerarse un acto de trámite aunque estemos debatiendo la lista de admitidos, porque en el caso de Juan la decisión es definitiva. En el caso de Juan, nosotros nos vamos a encontrar con que Juan lo estamos excluyendo del concurso, le estamos impidiendo que siga participando en el acceso a un empleo público, con lo cual no podríamos considerarlo como un acto de trámite. Bien, uno podría también señalar que hay excepciones frente a los actos de ejecución también. Yo dije, no son demandables, pero hay dos excepciones que ya han sido marcadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la jurisprudencia administrativa en general. Primera excepción, yo incluyo elementos nuevos. El juez me ordenó, por ejemplo, pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir y yo además de reconocer los salarios y prestaciones dejados de percibir, pues yo, por ejemplo, lo que hago es reconocerle un daño moral que no está en la sentencia. Me estoy inventando el supuesto, por supuesto, valga la redundancia. Pues todo aquello que sea nuevo, todo aquello que desborde el acto administrativo, la decisión judicial, que yo estoy en este caso operativizando, pues es objeto de contradicción. Eso es sorpresivo. Eso no estaba dentro de la decisión del juez. Claro, el ejemplo tal vez no es el más afortunado. Discúlpeme cuando uno da una clase en vivo y en directo, y particularmente yo, que no soy mucho de utilizar diapositivas porque considero que son elementos distractores del mensaje, pues a veces los ejemplos no salen, digamos, como los más ajustados. Pero lo que sí se desprende del ejemplo, lo que sí es entendible es que hay partes de ese ejemplo que no son lo que el juez quiso o lo que la administración quiso, y en el acto de ejecución lo incluimos. Eso nuevo es cuestionable. También el segundo supuesto, porque les dije que eran dos, ya lo ha dicho la jurisprudencia administrativa. A veces los actos de ejecución se desprenden de decisiones judiciales en sede de tutela. Aunque en principio dijimos que esos actos de ejecución no eran controlables, la jurisdicción contencioso administrativa señaló que si el acto de ejecución proviene de un juez de tutela, el juez contencioso sí lo podría controlar, bajo un supuesto. Él es el único competente para deslindar o para pronunciarse sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos. Entonces, aunque sea un acto de ejecución, el juez que ordena su producción, por decirlo de alguna manera, el juez que condiciona esa producción a través de la sentencia de tutela, pues realmente está preocupado por la materialización de derechos fundamentales, no por controlar la legalidad de la decisión administrativa. Como ese aspecto no ha sido objeto de debate, el juez administrativo admite de forma excepcional que se presente demanda de nulidad o nulidad de restablecimiento del derecho contra esa decisión. Esto ha sido muy útil
en algunas, por ejemplo, decisiones que ha tenido que proferir Colpensiones por orden de juez de tutela, en cuyo caso, pues lo que hace Colpensiones bajo esa tesis, por ejemplo, es presentar acción de lesividad, que no es otra cosa distinta que una nulidad de restablecimiento del derecho, solo que aquí estamos demandando, por supuesto, el acto de la administración pública, el acto propio para que ustedes me entiendan. Bien, digamos que por eso la palabra definitivo, que no está en la definición original que Jaime Orlando Santofimio acuñó y que adicionalmente es la que más tiene el Consejo de Estado, es la que a mí, digamos, la que yo quería resaltar con fuerza y es la que yo he agregado. Pero si me devuelvo al origen, manifestación unilateral de la voluntad. Eso quiere decir, primero, pues que no hay necesariamente aquiescencia de la voluntad del destinatario de la norma. Generado por quien, en este caso, ejerce funciones administrativas. Ese segundo elemento es muy relevante en la discusión porque en Colombia la concepción de administración pública no es una concepción orgánica o subjetiva, sino es una concepción material o funcional. En Colombia, la administración pública no son únicamente los órganos de la rama ejecutiva del poder público, que por supuesto son administración pública, pero nosotros también admitimos como administración pública de forma excepcional a otras ramas del poder público. Por ejemplo, cuando el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, que pertenecen a la rama judicial, profieren sus reglamentos internos de funcionamiento, pues realmente no están juzgando, sino es una actividad administrativa. Todos los órganos de control, que aunque pues, no son, digamos, jueces, ni tampoco son legisladores, y que no hacen parte de la rama ejecutiva, pues por regla general, la jurisprudencia ha señalado que las actividades que estos despliegan son en esencia administrativas. Actividades de la registraduría, de la procuraduría, de la contraloría, de la defensoría del pueblo se consideran en esencia actividades administrativas. Ya a esta definición, pues yo tendría que agregarle, por supuesto, lo que tiene que ver con los particulares que ejercen función administrativa, que también es posible. Y siempre coloco el mismo ejemplo, los curadores urbanos. Recordemos que en aquellos municipios con población superior a 100.000 habitantes es obligatorio, que son las personas que expiden licencias urbanísticas, y en aquellos municipios con una población inferior, pues es optativo. Pero en carta blanca estamos hablando de una prerrogativa. Es la persona que me autoriza a construir o urbanizar un terreno. Y aunque sea un particular, está cumpliendo función administrativa. Por eso, la producción de actos administrativos en este concepto, en este concepto es amplia. Y cuando digo en este concepto, el concepto que sirve para Colombia. Estamos hablando de cómo nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina ha acuñado esa teoría. Y eso también pues me lleva a otra afirmación. Nuestra concepción de acto administrativo es una concepción absolutamente material, no es formal. No importa si yo lo llamo circular, esquelita, papelito, si los elementos que yo acabo de establecer se encuentran presentes en un pronunciamiento de la administración, el juez de lo contencioso administrativo, a efectos de asegurar su control, establecerá, por supuesto, que estamos frente a un acto administrativo en estricto sentido. Y por lo tanto, pues será susceptible de nulidad simple o nulidad de restablecimiento del derecho según el caso. Obviamente que produzca efectos jurídicos. Esto me diferencia a mí la definición de un concepto. Cuando a mí me hacen una pregunta en una entidad pública y yo respondo, pues ya a mí la norma me dice que los conceptos no obligan y por lo tanto no producen efectos jurídicos y por lo tanto un concepto que profiere la agencia o cualquiera de las entidades que nos están viendo, pues no es objeto de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, la manifestación no es de conocimiento, como dirían los italianos, sino se trata de una manifestación de voluntad en estricto sentido. Bueno, dicho lo anterior, volvamos a nuestra premisa inicial, y es que la mejor manera de defender la legalidad y la mejor estrategia de prevención y defensa es que los diferentes elementos del acto administrativo se configuren de la forma más adecuada posible. Asegurar que en ese trasegar, que esos antecedentes en la formación del acto administrativo, pues sean lo más ajustados posibles al ordenamiento jurídico, de tal manera que el acto se defienda por sí solo. Esos elementos, pues ya están marcados por la doctrina.
el primer elemento, voy a hacer como un enunciado, un listado y después los voy a desarrollar, es el elemento competencia. La competencia responde a una pregunta básica y es el quién puede producir el acto administrativo, quién lo puede emitir. Es una pregunta que tradicionalmente el juez debe resolver dentro de los conceptos de la violación y también dentro de los conflictos de competencias cuando el ordenamiento jurídico no es tan claro. La otra pregunta es el qué. ¿Cuál es la materia sobre la cual yo debo producir? O debo pronunciarme, perdón. ¿Cuál es la materia sobre la cual yo debo pronunciarme? Y aquí, pues, está, por supuesto, también un elemento, digamos, de competencia, pero también un elemento de racionalidad. Es decir, yo cómo argumento ese pronunciamiento. El qué. O sea, ¿cuál es mi pronunciamiento? Implica no solamente la decisión que estoy tomando, sino las razones que me llevaron a la toma de esa decisión. Luego hay un elemento que es la forma. Pues estamos en derecho. La administración está sometida al principio de legalidad. Eso, palabras más, palabras menos, quiere decir que nos debemos someter a unas ritualidades específicas. En castellano jurídico sería un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir ese acto administrativo? ¿Cuál es el liter, el camino? Y entonces aquí ya no es ni el quién produce el acto, ni el por qué se produce el acto, ni el qué tiene el acto, sino el cómo, y es ese camino que estamos siguiendo. Pero no hay administración pública sin finalidad, de tal forma que aquí la otra cuestión es el para qué. ¿Qué es lo que persigo con esa decisión? Por eso hay un elemento teleológico. ¿Qué busco con el acto administrativo? Entonces, aquí vamos a tener el elemento competencia, pero, pues, cuando hablamos de estrategia de defensa es que uno de los principales conceptos de la violación en las demandas es precisamente la falta de competencia. Cuando hablamos del por qué, estamos hablando de la motivación y uno de los principales defectos que le endilgan a los actos administrativos son la ausencia de motivación, la indebida motivación y la falsa motivación. Cuando hablamos del cómo, del camino, tradicionalmente muchos conceptos de la violación endilgan a la administración el que no respetó las formalidades de producción del acto administrativo y que eso condujo a la vulneración del debido proceso. Y el para qué, el elemento finalístico, pues tiene su contrapartida en un defecto que es muy difícil de demostrar, tal vez de los más complicados desde el punto de vista probatorio en un proceso, que se llama la desviación de poder. La correcta configuración de los elementos del acto administrativo son nuestra mejor defensa. Ahora, si yo le estuviera dictando la clase a alguien que va a demandar, pues identificar los elementos del acto administrativo, establecer dónde están los errores, es nuestra mejor manera de elaborar una demanda desde un punto de vista técnico. Y eso me va a asegurar a mí, como litigante, como demandante, una tasa de éxito superior a si yo no conozco técnicamente los elementos del acto administrativo, no sé cómo se configuran, pues porque yo tradicionalmente lo que voy a hacer es una demanda donde simplemente apelo a la vulneración de las normas superiores que les sirvieron de fundamento. Que esa demanda es válida, pues porque es una de las causales que trae el CEPACA, pero es una demanda antitécnica que muchas veces no genera el impacto que tiene el juez y que incluso permite que el juez muchas veces revuelva elementos del acto administrativo y es importante que la administración, cuando se encuentre con un concepto de la violación tan patidifuso, identifique de manera clara cuál es el elemento del acto administrativo que se está atacando y a partir de allí, pues por supuesto, estructure su defensa. Pero vuelvo a insistir. Aquí hay unos elementos que creo que es importante que nosotros ahora sí los analicemos después de haberlos enlistado. En primer lugar, yo les decía, pues tenemos por supuesto el quién expide el acto y es la competencia. La capacidad es al Estado, a las entidades administrativas, la competencia es al Estado y a las entidades en particular administrativa, lo que la capacidad es a una persona natural o jurídica. El qué puedo hacer. Y el qué puedo hacer está ligado, por supuesto, al principio de legalidad. Recordemos que la administración está sometida de manera positiva al ordenamiento jurídico. Las competencias en Colombia son expresas, son las que son y son las que están en la ley. Las competencias en Colombia no son renunciables. Cuando yo soy una entidad pública y un servidor público,
yo no puedo hacerme el que la competencia no existe, no puedo rechazar la competencia, es que me toca. Y adicionalmente las competencias son excepcionalmente delegables, que es como el otro parámetro que se establece. Entonces, uno podría, desde el punto de vista del ámbito competencial, establecer allí factores que la administración pública debería tener presentes de acuerdo, digamos, a la ley. Les coloco factores que son muy parecidos a los del derecho procesal. Un factor temporal. Hay muchas competencias en el ordenamiento jurídico que están supeditadas a un plazo o a un periodo determinado. Cualquier decisión que yo tome por fuera de ese plazo, pues obviamente estaría viciada de ilegalidad. Les coloco dos ejemplos, que casi siempre coloco en estas clases y que son disímiles en cuanto a las materias, pero que son útiles para poder contextualizar mejor lo que yo quiero expresarles. El primero de ellos tiene que ver con derecho administrativo laboral, la renuncia. A mí la norma me establece que cuando un funcionario, empleado público, presenta una renuncia, la administración pública tiene 30 días hábiles para pronunciarse, para aceptar esa renuncia. Es decir, que la competencia de la aceptación se enmarca en los 30 días. Es por eso que a mí la norma me dice, si llega el día 31, pues usted, administración, no acepte nada, porque donde usted acepte la renuncia, esa aceptación es fácilmente demandable, pues porque usted incurrió en un error de competencia. Tan es así que la norma le tira la pelota al servidor público y le dice, venga, servidor público, si está en el día 31, escoja usted. Usted puede decidir irse, es decir, es como si fuera un silencio positivo sin decirlo, porque si usted se va, pues sencillamente ya, como se cumplió el día 30, pues ya no podría alegar la entidad, no podría adelantar un proceso de abandono del cargo. Pero la otra posibilidad es que usted puede quedar. Y si a usted le quieren aceptar la renuncia, pues usted tendría que volverla a presentar de nuevo. Ahí hay un plazo que condiciona la competencia de esa aceptación, que sería nuestro acto administrativo dentro del ejemplo. Luego nosotros podríamos establecer desde un punto de vista un poco más sancionatorio para salirnos del ámbito de la función pública. Por ejemplo, el CEPACA establece, no recuerdo si es el artículo 51 o el 52, la caducidad en materia sancionatoria. Y establece que la administración pública tiene 3 años para tomar una decisión y notificarla, los cuales se cuentan a partir del acaecimiento de la infracción administrativa. Si yo soy una administración sancionatoria y tomo la decisión o incluso la notifico en el 4º año después de cometida la infracción, ese acto administrativo se me va a caer. Y se me va a caer porque estoy actuando por fuera de la temporalidad. A veces tenemos también en el ámbito de la competencia el factor territorial, porque no todas las administraciones públicas tienen competencia en el mismo espacio geográfico. Esto es mal llamado jurisdicción. Bueno, claro, no es jurisdicción, actividad jurisdiccional, sino es donde su competencia puede ser ejercida dentro del territorio nacional. 2 ejemplos. Un municipio, Bogotá, no puede tomar decisiones sobre lo que pase en el territorio de Soacha, pero eso es fácil. Pero es que se nos olvida también que hay entidades, por ejemplo, del orden nacional, que están desconcentradas. La desconcentración es una forma de racionalización de las competencias administrativas que se da por la ley, en donde se permite crear unidades funcionales en sedes geográficas distintas para acercar los servicios o las competencias de las ciudadanías. Y por lo tanto, muchas de las competencias que antes correspondían a la Dirección General en Bogotá le corresponden ahora a la seccional del Valle del Cauca. Y la seccional del Valle del Cauca no puede tomar decisiones de lo que ocurra en la seccional de Nariño, porque la ley misma, al crear esas lógicas de desconcentración administrativa, está enmarcando competencias dentro de niveles o de espacios geográficos determinados. También la competencia, pues podría, les decía yo, por materia, por supuesto. Por materia es el qué. ¿En qué puedo yo tomar la decisión? Es la materia que yo tengo asignada, es decir, hasta antes de la creación del ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente, en tratándose de obras, proyectos o infraestructura del nivel nacional, de aquellos que están enlistados en el decreto 1076 del año 2015, hasta esa época, él era el que expedía las licencias, los permisos, las concesiones.
De manera posterior, hubo una reforma en la administración pública y se creó el ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Y a partir de ese momento, el legislador quiso que, aunque el Ministerio del Medio Ambiente regula la materia, pierda la competencia en la expedición de licencias urbanísticas, porque para eso se creó otra entidad. Por lo tanto, esa otra entidad es la que tiene competencia sobre la materia. Ahora, la entidad hay que decepcionarla. Es decir, ser muy cuidadoso no solamente con que el ANLA expide licencias, sino que adicionalmente pues hay que revisar cuál es el área o dependencia, oficina dentro del ANLA que tiene asignado en su organigrama la expedición de las licencias, la primera, segunda instancia. Dentro de esas dependencias funcionales yo tendría que revisar también qué empleo público tiene asignada esa función. Porque es que la competencia parte de un nivel macro, que es la entidad, pasa por un nivel intermedio, que son las divisiones funcionales de un organismo público, una oficina, dependencia, unidad, como usted la quiera llamar, y baja a un nivel micro, que es el puesto de trabajo, porque es que el servidor público también solamente puede hacer aquello que le señala las leyes o los reglamentos. De hecho, en su manual de funciones, que también sería un criterio muy interesante para poder estructurar de manera adecuada las competencias de los servidores públicos, bien sea para atacar el acto o para defenderlo. Esto en cuanto a un criterio, vuelvo a insistir, que hace parte de la materia. Claro, también uno podría establecer criterios de grado. A veces nosotros tenemos escenarios en los cuales dos autoridades pueden tomar la misma decisión, pero son los momentos de intervención, cuando es importante que una autoridad espere el pronunciamiento previo de otra. Por ejemplo, frente a un procedimiento administrativo donde hay un superior jerárquico, sabemos que todo acto administrativo definitivo, por regla general, admite la apelación. Pero es que quien expidió el acto no puede decidir la apelación, habría falta de competencia. Así como el superior no puede pronunciarse antes de la decisión inicial, o así como el superior no podría resolver el recurso de reposición, porque aunque los dos definen la misma materia, son competentes para el mismo asunto, los momentos de intervención son completamente distintos. Ahora bien, si estamos hablando de competencia, también debemos tener claro que por esencia, cuando estamos frente a las cabezas visibles de las administraciones públicas, ministros, directores de departamento administrativo, de establecimiento público, de unidades administrativas especiales, en esencia, todas las actividades son delegables, salvo aquellas que el ordenamiento jurídico me prohíba. Si ya no es, por supuesto, el ministro, sino el viceministro, la regla se invierte y solamente serán delegables aquellas materias que la ley me permita delegar. Y estas fórmulas que parecen mantras, pues son relevantes porque permiten también establecer si la persona que está tomando la competencia podía ser objeto de delegación o no. Pero también el cómo delego, porque yo quiero recordarles que la ley 489 de 1998 trae la delegación también como una forma de racionalización de la actividad administrativa. Allí se establece de manera clara que se tiene que hacer a través de acto administrativo. Yo no puedo decir que me delegaron por Twitter, que me llamaron por celular y decirme, ay, estás delegado, o que sencillamente fue un memorando interno. Tiene que haber un acto administrativo que delegue la competencia. Ese acto administrativo va a establecer los contornos de la delegación. Yo puedo delegar de manera abierta una competencia, sin límite temporal. Puedo delegar esa materia con un límite temporal. Usted va a ejercer la delegación hasta junio del año 2025, de tal manera que en julio usted ya no es el delegatario y por lo tanto ya no sería competente para tomar la decisión. Puedo, en este caso, sencillamente delegar un asunto. Cuando yo delego, las reglas de competencia también cambian. El delegatario, es decir, quien recibe la delegación, ocupa la posición del delegante. Es decir, si a mí me delega el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y yo expido un acto administrativo, es como si el director de la agencia lo estuviera expidiendo. Por lo tanto, contra ese acto no procedería, por ejemplo, recurso de apelación. Pero el cómo se conforma la delegación, que se haga bien, y el que la persona actúe dentro de los límites de esa delegación, garantiza la competencia. Si ustedes se dan cuenta, entonces, un elemento que tradicionalmente los abogados pasamos rapidito por encima, pues es un elemento fundamental, o bien para demandar el acto o para
defenderlo, porque es tal vez donde mayores errores técnicos a veces las entidades públicas cometen. El otro elemento, que es el por qué yo tomo la decisión, tiene que ver con la motivación de los actos administrativos. Por regla general, las razones por las cuales yo tomo una decisión, tanto fácticas como jurídicas, deben ser explícitas, salvo excepciones legales. Por ejemplo, tratándose de empleados de libre nombramiento y remoción, el artículo segundo de la Ley 1437 del año 2011 establece de manera muy clara que allí no es necesario ni adelantar procedimiento administrativo previo, ni motivar el acto administrativo. No es que ese acto no tenga motivos, los tiene. Lo que pasa es que el legislador le permite a la entidad administrativa, en este caso al nominador, que no haga explícito los motivos. Pero son muy poquitas excepciones. Es a temas de orden público. En el resto, donde la ley no ha dicho nada, los motivos, las razones, los argumentos que me llevaron a la toma de la decisión deben ser explícitos. Y ser explícitos, eso genera obviamente que en la configuración del acto administrativo yo sea muy juicioso con los supuestos fácticos y los supuestos jurídicos. En cuanto a los supuestos fácticos, sin lugar a dudas, estamos hablando de los hechos que dan lugar al relato de la norma. Estoy hablando de que los supuestos fácticos que yo estoy revisando sean o casen dentro de la descripción que haga la norma jurídica para asignarle una consecuencia jurídica. Pues si usted está reclamando un derecho, pues deben darse los elementos que la norma requiere para que el derecho se genere en tiempos de trabajo y adicionalmente en grado jerárquico, es decir, lo que a mí la norma me exige para que usted acceda al derecho, materialmente tiene que darse, debe ser constatable. Claro, eso es cierto, sin lugar a dudas, creo que hay un elemento relevante y es que el supuesto fáctico que, por ejemplo, da lugar a una sanción se presente. El elemento tipicidad de la infracción está presente, es decir, yo puedo subsumir los hechos que yo estoy investigando a la descripción típica que hace la norma. A eso se refiere, sin lugar a dudas, hablar de una justificación fáctica adecuada. Pero no es únicamente eso. Lo fáctico pasa por lo probatorio. Gran parte de los procedimientos administrativos que nosotros tenemos que adelantar deben ser constatables. Eso quiere decir que también debo establecer de manera clara cuáles son las pruebas que sustentan la decisión, cuál es el análisis que yo hice de la prueba, recordar que la prueba debe analizarse de manera conjunta, recordar que además yo debo hacer explícito el peso que le doy a cada prueba, recordar que si la persona que va a ser destinataria de la decisión solicitó pruebas o aportó pruebas, pues debo establecer si las mismas son conducentes, impertinentes, inútiles. Si alguna prueba no es conducente, debo señalar el por qué. Si alguna prueba es ilícita, debo decir el por qué. Si alguna prueba es ilegal, también debo decirlo. La diferencia entre prueba ilícita e ilegal es que la prueba ilícita va en contravía de derechos fundamentales, la prueba ilegal, no necesariamente, pero sí ha faltado a las ritualidades que se exigen para la práctica de esa prueba. ¿Quién las exige? La ritualidad las exige la ley, por supuesto. Y obviamente eso implica responder al quien hace parte del procedimiento administrativo también hace valoraciones probatorias e implica obviamente dar respuesta. Por algo se habla del derecho a contradicción y defensa. Y por supuesto los llamados supuestos jurídicos, pues implicará obviamente establecer cuál es la norma aplicable al caso, la jurisprudencia más relevante, si hay sentencia o no hay sentencia, si existe precedente que vincule a la administración pública, cuál es la interpretación o las interpretaciones posibles que tiene la norma, el por qué esa es la interpretación que yo voy a ajustar, el tener en cuenta que en ámbitos, por ejemplo, como laborales o sancionatorios, cuando tengo varias interpretaciones, pues por supuesto yo debo optar por aquella que sea más beneficiosa para la persona que hace parte del procedimiento. Eso es absolutamente relevante. Es decir, yo debo ser muy juicioso con las normas. Es porque no lo soy y pues perdón, pues si usted no hizo este ejercicio, si usted no hace, y perdóneme la expresión, como dirían las mamás, usted no hace el deber de contestar cada uno de los puntos que fueron objeto de contradicción, de defensa en ese procedimiento administrativo, y usted simplemente guarda silencio, pues hay ausencia de motivación y el acto administrativo se va a caer. Si usted no es juicioso con los elementos probatorios,
con las normas aplicables al caso. Si usted se le olvidó aplicar el principio de favorabilidad, pues habrá indebida motivación y el acto se le va a caer. Si usted no es acucioso de forma particular, a usted se le olvida sencillamente hacer una referencia clara de los precedentes, pues hay indebida motivación. Usted aplica una norma, usted aplica una sentencia de constitucionalidad que fue superada hace rato porque hay una sentencia de unificación nueva. Pues eso es indebida motivación. Si usted se inventa los hechos, si los hechos no se acomodan a la realidad, si no tienen el suficiente sustento probatorio, pues hay una falsa motivación. Mi mejor defensa es, por lo tanto, hacer una debida motivación. Porque es que tradicionalmente yo creo que uno de los roles más importantes de la agencia es prevenir. Y muchas veces cuando llegamos a la demanda, si el concepto de la violación está bien enfilado y mis elementos del acto administrativo son débiles, pues diseñar una estrategia de defensa es muy complicado. Es mejor prevenir que lamentar, es mejor diseñar que el acto administrativo en su configuración sea lo más, digamos, limpio posible en cuanto al cumplimiento de los parámetros de legalidad y la conformación de sus elementos, la adecuada conformación de sus elementos. Bien, el otro elemento es la forma. Digamos que aquí, pues, aquí sí podríamos pasar un poco de largo, no porque no la explique, sino porque la forma hace referencia al procedimiento. Quiero, digamos, aclarar que por regla general los elementos formales, meramente formales, la jurisprudencia ha señalado que no producen nulidad del acto administrativo. De nuevo pongo un ejemplo que casi siempre coloco. A mí la norma me dice que debo notificar por aviso una actuación determinada o la debo notificar personalmente y la notifiqué por edicto. Pues sí, es un defecto de forma. Pero si al final del día el destinatario de la comunicación o la notificación se hizo presente en el procedimiento, presentó descargos, adicionalmente ejerció su derecho a contradicción y defensa, pues el juez me va a jalar las orejas por no saber las formas adecuadas de notificación, pero la forma no vició el procedimiento, porque al final del día los derechos fundamentales que estaban en juego se salvaguardaron. Cuando el defecto de forma no compromete derechos fundamentales, el juez no ordena la nulidad de las decisiones. Cuando los defectos de forma tienen la potencialidad de condicionar derechos fundamentales como el debido proceso y sus garantías contra acción y defensa, por supuesto que puede generar nulidad, pero no es por la forma, es por la sustancia, es porque la forma generalmente condiciona derechos. Si yo, por ejemplo, en un proceso disciplinario pretermito u omito la etapa de descargos, pues es que no le permite a usted generar contradicción. Pues es obvio que esa clase de efectos deberían condicionar, por supuesto, la decisión. Si yo en materia disciplinaria sencillamente omití que contra el acto que negaba las pruebas habían recursos, pues no es un mero defecto de forma. Es que usted no permitió que un superior jerárquico revisara la negativa de unos recursos, lo cual impacta directamente en mi derecho de contradicción y en mi derecho de defensa. Por eso digamos que aquí, aunque es el elemento más corto dentro del análisis, no por ello deja de ser el más relevante, pero sin ánimo de ser repetitivo, sí debo establecer que debemos identificar también cuando nos demandan si los defectos a los que apelan son defectos que no impactaron ningún derecho fundamental y al final del día se cumplió la finalidad, hubo ejercicio de derecho contra acción y defensa, pues podemos decirlo a la jueza abiertamente. Es decir, es un defecto meramente formal, pero los derechos en juego se mantuvieron, se garantizaron. Y si eso es así, no tendría por qué haber una nulidad por temas de forma. El último elemento que hace parte de esa concepción de acto administrativo, pues por supuesto es el elemento finalidad, el para qué. Uno podría decir que pues para cumplir el interés general, que esa es como la frase de cajón que la mayor parte de administrativistas utilizamos. Pero lo cierto es que uno debería pensar más en la finalidad restringida. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad que previó el legislador cuando asignó la competencia? En materia de función pública, decir el interés general es mucho, pero en materia de función pública yo sí puedo decir que cualquier decisión que tome el nominador dentro de una organización administrativa debe estar dirigida
a la mejora del servicio. Todo aquello que yo tome como decisión, como nominador, debe estar encaminado a mejorar el servicio. Es decir, que si yo persigo una finalidad distinta, incurro en desviación de poder. Esto, yo tal vez en el enunciado de los elementos les decía que es el elemento más difícil de probar, porque la desviación de poder es un defecto que se desprende no de la entidad pública, sino de la psiquis del servidor público que emitió el acto administrativo. Él internamente, cuando estaba tomando la decisión, estaba persiguiendo una finalidad distinta. Eso quiere decir que si yo me asomo y veo la actuación administrativa, veo la competencia, veo motivación, veo un procedimiento, o sea, hay una apariencia de legalidad. Esto, vuelve a insistir, genera que este defecto sea los más difíciles en el ámbito contencioso administrativo. Esto hace también que para demostrar la desviación de poder, pues lo lógico es acudir a una prueba indirecta, pues porque el juez, y no quiero volverme muy coloquial con eso, pues para que me entiendan, el juez no es telépata, el juez no es Nostradamus, el juez no puede desentrañar qué estaba pensando Pedro cuando escribió el acto administrativo. Así que como esa es una labor imposible para el juez, pues salvo que lo volviéramos explícito, en cuyo caso no sería desviación de poder, sino falsa motivación e indebida motivación, como está oculto para el juez, tradicionalmente lo que vamos a hacer en el proceso, o lo que hacen los ciudadanos en el proceso, es apelar a prueba indiciaria. A través de un hecho conocido, yo llevo al juez a inferir un hecho desconocido. En pocas palabras, el funcionario cuando toma la decisión dejó ciertas migas de pan que le permiten al juez concluir hacia dónde se encaminaba la voluntad de ese servidor público, que la antepuso al interés general, pues que obviamente caracteriza una determinada competencia. Ejemplos hay muchos. Entonces, por ejemplo, bueno, o mejor coloco un ejemplo, cuando Colombia era más clara en cuanto a partidos políticos, solamente habían liberales y conservadores, cuando llegaba una persona de un partido político determinado y desvinculaba a todos los del partido contrario para vincular única y exclusivamente a los de su partido, pues el juez decía, pues yo reviso todo, hay una potestad discrecional, es claro que los señores que nombró reúnen la hoja de vida, en principio todo tiene apariencia de legalidad, pero hay un hecho conocido y es que la afiliación política fue determinante tanto en las desvinculaciones como en los nuevos nombramientos. Así que el juez establece que hay desviación de poder porque aunque hay apariencia de legalidad, los nombramientos y sobre todo las desvinculaciones no se hicieron para mejorar el servicio, sino con temas clientelistas, con temas obviamente de politización de la administración pública, que es lo que menos quiere nuestra administración en estricto sentido. Hay sentencias en el llamado calificar servicios, que es una causal de desvinculación de la fuerza pública, que generalmente se da cuando un policía o un oficial del ejército tienen más 20 o más años de servicios, en cuyo caso pues se podrían desvincular de manera discrecional porque ya tienen derecho a la asignación de retiro y eso me permite a mí que en una estructura absolutamente piramidal, pues yo pueda, por supuesto, generar renovación generacional. En pocas palabras, la finalidad de esa causal de desvinculación no es otra distinta que la renovación generacional. Pues ahí también hay ejemplos en donde a veces con las migas de pan que dejamos, pues el juez puede notar que realmente lo que se quería no era renovar generacionalmente, sino que realmente lo que se buscaba era, por ejemplo, reprender a un alto oficial de la policía o del ejército por unas declaraciones que había dado o por un contexto, por ejemplo, de escándalo en donde se aprovecha para buscar una cabeza de turco. Y generalmente esto se ha obtenido a través de las declaraciones que han dado los altos mandos a propósito de esa situación de amplio conocimiento que termina impactando, por supuesto, en la causal de desvinculación. Y ojo, se reúne todo. Es un alto mando de la fuerza pública, tiene derecho a la asignación de retiro, tenemos que renovar los cuadros de la administración. Todo objetivamente se cumple. El problema son las migas de pan que el juez deja. Podría seguir con muchos más ejemplos, pero lo cierto es que la idea es que estas clases más o menos estén enmarcadas en una hora. Yo voy a terminar por donde comencé.
y es la clase o la sesión se llama Nulidad de los actos administrativos, estrategias de prevención y defensa. La mejor prevención, y eso lo pongo en mayúscula y subrayado, es asegurarse de conocer al detalle los elementos del acto administrativo y estructurarlos de manera adecuada. A efectos, por supuesto, de que el juez, con el solo análisis del expediente, sea consciente de que la presunción de legalidad no es desvirtuable. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias.